Hay dos cartas a los tesalonicenses y esta primera es una carta muy corta de cinco capítulos y la segunda es muchísimo más corta, apenas tiene 3 capítulos, así que vamos a acabarla rápido, pero obviamente recuerden que el mensaje no se acaba porque es viva la palabra y cada vez que se lea siempre habrá un mensaje nuevo. So we are at the beginning of these letters of St. Paul to the Thessalonians, and it has two. I mean, the first letter has 5 chapters, and the second letter has 3 chapters only. So we will finish um, quickly the reading, but remember that each time that you read the Holy Scripture is like brand new. It's something new, depending on the and where you are, the Spirit, and the Holy Spirit always gives us new messages. So let's begin our our reading, our letter of St. Paul to the Thessalonians, and just also something for as an introduction. This letter is probably the most um, the oldest of all the documents of the New Testament, supposedly it could be, and it is it happens at the beginning of the second trip or journey from St. Paul in the year 50 around. And St. Paul created this strong community of believers, Christians in Thessalonica, and later on he has to leave because he has some people against him, and he needed to leave that place, and he sent Timothy from Athens to see how the community is doing. And Paul is going to go to Corinth, and also this letter, it is speaking about the la parousia, talking about what is coming after we don't exist for this world anymore. It's talking about what happened after we die, you know, the life after. He's talking about the eschatology, we call it. When I was, it's one of the matters in theology. Eschatology is the things that are coming, the things that are coming, eternal life and resurrection, and what happened with the death and everything. So this letter or these letters focus on these realities of what is coming after. Como una introducción, esta carta de los tesalonicenses habla un poco sobre, primero, que este documento es probablemente el más antiguo del Nuevo Testamento, por ahí como el año 50. Es el comienzo del segundo viaje apostólico de San Pablo, año 50, decía. Funda en Tesalónica una comunidad muy pujante, una comunidad muy bien sólida, bien cimentada, pero al poco tiempo de haber empezado ahí su evangelización tiene que salir porque hay insidias de algunos y se va, pero envía a Timoteo desde Atenas para tener noticias de cómo van con sus dificultades, con sus situaciones en Tesalónica. Y Pablo se dirige a Corinto. En esta carta, Pablo intenta responder, o responde mejor, a las inquietudes que hay sobre qué pasa después de que uno muere, qué pasa con los muertos, la resurrección, habla de la resurrección, habla del más allá. Nosotros tenemos dos palabras en la teología para describirlas: la parusía, que es la venida del Señor, el final de los tiempos, y también la escatología, que es la materia teológica que habla de lo que pasa más allá, ¿no? El escatón, lo que viene después, no lo que está aquí en este nivel terreno y material, sino lo que viene después, ¿no? Que está más allá, después de la vida, de esta vida que Dios nos ha dado. Entonces son las realidades eternas de las que San Pablo nos va a hablar. Vamos a leer un poco entonces, sin mucha explicación hoy, solamente vamos a leer este primer capítulo completo, que es muy bonito. De San Pablo a los tesalonicenses en la primera carta.
Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, la gracia y la paz estén con vosotros. Damos continuamente gracias a Dios por todos vosotros, teniéndoos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos ante nuestro Dios y Padre vuestra fe operativa, vuestra caridad esforzada y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados por Dios, que habéis sido elegidos, porque nuestro Evangelio no se os predicó solo con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. Bien sabéis cómo nos hemos comportado entre vosotros para vuestro provecho. Ciertamente os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, acogiendo la palabra con el gozo del Espíritu Santo, aun en medio de grandes tribulaciones, hasta el punto de que os habéis convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Porque a partir de vosotros se ha difundido la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que por todas partes se ha propagado vuestra fe en Dios. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Ellos mismos cuentan qué acogida nos dispensasteis y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, que nos libra de la ira venidera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. From the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Paul, Silvanus, and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, remembering you in our prayers, unceasingly calling to mind your work of faith and labor of love and endurance in hope of our Lord Jesus Christ, before our God and Father. Knowing brothers loved by God, how you were chosen. For our gospel did not come to you in word alone, but also in power and in the Holy Spirit, and with much conviction. You know what sort of people we were among you for your sake, and you became imitators of us and of the Lord, receiving the word in great affliction, with joy from the Holy Spirit, so that you became a model for all the believers in Macedonia and Achaia. For from you the word of the Lord has sounded forth not only in Macedonia and in Achaia, but in every place your faith in God has gone forth, so that we have no need to say anything. For they themselves openly declare about us what sort of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to await his Son from heaven, whom he raised from the dead, Jesus, who delivers us from the coming wrath. The word of the Lord. Thanks be to God. Well, my brothers and sisters, something this is just the greeting in manifesting the joy of how the people of Thessalonica really welcome Paul and welcome the word that was not just words proclaimed by human beings, by the Holy Spirit right there in that preaching. And that's what I want to say something about. How important is not to just say human words when we preach in the church. When you preach the faith to others, is not that I want to convince anyone with my strength, with my spirit, with my words, with my debates. It is the Holy Spirit who does the job. I mean, you are just a channel, a messenger, but it's the Holy Spirit. If it is the Holy Spirit in your preaching and in your teaching, that will bring healing, forgiveness, and salvation. So that's why in my, 1 Timothy 2:8, 9 and 10, 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 1
In my personal opinion, what is going on now with this craziness in the news about what the declarations of Pope Francis that he is supposedly endorsing same-sex unions um, to give them some support by the law. I guess you heard about this in the news. It is he's not changing anything because he cannot do that. Even he's the Pope, is the highest office. He cannot do that. He is just his opinion in an interview, his personal opinion in an interview that is saying something that he thinks is okay, but this is not the teaching and the doctrine of the Holy Catholic Church, our mother. So we have a responsibility when we speak as a consecrated person, especially to speak the truth of the gospel, not my personal opinions, not what I think is best, because everything has been revealed by Jesus Christ, and he is the Alpha and the Omega, and the truth resides in him because he is the truth himself, he is wisdom himself. So if the Holy Spirit is not in my words, not in my preaching and in my teaching, it's just human words, just ideas, and that could cause confusion. And confusion doesn't come from the Lord, from the Holy Spirit. So that's the zero responsibility that we have. The Pope, the bishops, the priest, especially in these interesting times that we are living, we need to be clear. And there is a lack of clarity in a lot of things, unfortunately, that our Pope many times said. So courage, don't get confused. The doctrine and the teaching, the magisterium of the church is not being changed because he cannot, no one can do it, make a new Bible and put and teach a new gospel. So Paul says, even if an angel from heaven comes preaching something different. Remember that we were reading it like a weeks ago, I think it's in the letter to them, I think to the Galatians, I think. Even if an angel comes down from heaven teaching a new gospel, do not believe him. So my brothers and sisters, that's the only thing I wanted to say. Pray that we teach the truth of Jesus Christ, not my opinions, not my personal views, the truth of Jesus Christ, the beautiful, profound teaching of the magisterium of our mother, the Catholic Church. That hasn't been changed. No one can do that. Don't worry. And pray for the Pope, pray for bishops, pray for us. May we do what we are called to be and to do, which is to lead the sheep to green pastures, to heaven, not into confusion. Mis hermanos, San Pablo los Tesalonicenses nos está hablando aquí de la alegría, primero que todo, de que él tiene cuando es recibido en Tesalónica, porque lo recibieron muy bien la palabra que él llevó, que no fue una palabra humana solamente, sino una palabra llena del Espíritu Santo. Y es importante eso, porque San Pablo lo recalca, ¿no? Esto no son solamente el evangelio que les predico, no son solamente palabras, sino con el poder del Espíritu Santo y con plena convicción, ¿no? Es la responsabilidad que tiene el Papa, los obispos, los sacerdotes de hablar claro, sin enigmas, sin estas confusiones que pueden traer muchas dudas en las personas, y en lugar de predicar el evangelio de la verdad de Jesucristo, empiezo a predicar yo opiniones personales. Y yo no estoy aquí para predicar opiniones personales, como que el evangelio dice una cosa pero yo digo,
pero yo digo esto. No. El Evangelio y la sana doctrina de la Iglesia Católica no pueden ser cambiadas y no van a ser cambiadas por nadie, ni siquiera un papa las puede cambiar. Porque en el momento que yo quiera transformar, cambiar la palabra de Dios por otra cosa, por mis opiniones, para caerle bien al mundo, para acomodarme y validar lo que está pasando en el mundo hoy con tantos temas como las uniones homosexuales y demás, entonces ahí ya perdí autoridad, pierde validez mi autoridad, yo mismo me desautorizo. Por eso les pido más bien que oren y no piensen que la doctrina de la iglesia va a cambiar al respecto de que la unión es entre un hombre y una mujer. Está en el Evangelio de San Mateo, está desde el libro del Génesis. Dios quiso que el hombre tuviera una compañera para complementarlo, para que sea su esposa y los dos formen una sola familia, una sola carne. Eso no cambia. Eso es palabra de Dios. Y el matrimonio no ha sido inventado por ni un papa, ni por decía el cardenal Sará, ni por un parlamento, ni por un psicólogo, ni por nadie. Es Dios el autor del matrimonio. Y eso tiene que ser claro, y cuando uno predica, el Espíritu Santo tiene que estar presente. Si no, se convierten en opiniones personales y en debates que no llevan al cielo, sino llevan a la confusión y al enfriamiento del alma y de la conciencia de la persona. Son mis hermanos. Es muy importante orar para que nosotros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, en esos tiempos tan difíciles que vive el mundo de confusión, en el que pareciera que cualquier cosa que uno diga está bien, se hable la verdad a pesar de lo que el mundo piensa y dice y predica. Yo tengo que llevar la verdad de Jesucristo con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo presente en lo que yo enseño, puedo llevar al error a los demás. Y no es a lo que el Señor nos ha llamado. San Pablo está alegre al comienzo de esta carta a los tesalonicenses, primera carta, porque lo han recibido, le dan una bienvenida grandísima, porque llevó la palabra de verdad, la palabra que salva, pero porque el Espíritu Santo estaba ahí presente. Que María Santísima, Madre llena del Espíritu Santo, infunda su gracia sobre nosotros, sobre todos los que tenemos esta misión de enseñar a los demás la verdad de Jesucristo. Que el Espíritu Santo nos va a recordar, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a revelar, y si no es Él, podemos decir muchas veces tonterías para acomodarnos a lo que el mundo cree y desea. Y esa no es nuestra labor. Mucha oración, sin condenar a nadie, pero sí hay que decir las cosas como son, y esas opiniones no nos sirven para nada. No construyen iglesia, no hacen un mundo mejor. Que María Santísima interceda por nosotros y seguimos orando con fe para que el Señor siga haciendo su obra en la iglesia, y las puertas del infierno, recuerden, no podrán contra la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un resto de día muy feliz.